Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta su clase de introducción a los idiomas modernos. Para poder conversar un poco sobre el origen del inglés como idioma moderno, tenemos que ubicarnos en Gran Bretaña, específicamente en ciertas islas que conforman este territorio, que son Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, ¿ok? En el siglo V después de Cristo llegan a las Islas Británicas tres tribus muy importantes. La primera eran los anglos, la segunda los sajones y la tercera los jutos. Estas tres tribus, al llegar a este territorio, fueron imponiendo su lengua y a su vez desplazando a las lenguas célticas que se hablaban allí, ¿ok? Ok, acá les presento un pequeño mapa mental, pero antes de desglosar lo que aparece en cada una de sus flechas, me voy a centrar en el título que está en el centro que nos habla del inglés. El inglés es una lengua germánica de la familia de lenguas indoeuropeas. Las lenguas germánicas fueron tomando poderío y desplazando, como dije anteriormente, a las célticas que antes se hablaban. Esto se dio porque ellos se fueron movilizando y ocupando todas las islas británicas y se situaron en diferentes zonas, lo que generó diferentes dialectos. En primer lugar tenemos el dialecto de Northumbria. En segundo lugar tenemos el dialecto de Mercian. En tercer lugar tenemos el dialecto de West Sajon. Y en tercer lugar tenemos el dialecto de Kentisan. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, el dialecto West Sajon se traduce como sajón del oeste. Entonces, el sajón es la única lengua que sobrevive. Y ya hacia el año 1000, el dialecto West Sajon era el idioma oficial de Gran Bretaña, ¿ok? Más adelante iremos desglosando mayor información. Ahora nos vamos a ir hacia la flecha morada que nos habla o nos menciona sobre el número de hablantes del idioma inglés. Actualmente 1.500 millones de personas en el mundo hablan inglés. Muchos de ellos lo están aprendiendo, es decir, no es su lengua nativa. Y a diferencia de las 6.000 lenguas, idiomas y dialectos que a finales del siglo XXI habrán desaparecido, el inglés sería el idioma de las comunicaciones, ¿ok? El siguiente punto a destacar nos lleva a la flecha verde, que nos hace la pregunta de ¿el inglés es una lengua franca? Y bueno, para poder responder esa pregunta debemos tener clara la definición de qué es una lengua franca. Bueno, una lengua franca es un idioma adoptado de forma implícita para un entendimiento común entre personas que no tienen la misma lengua materna, ¿ok? En este caso, pues la respuesta es afirmativa. El inglés sí es una lengua franca porque cumple la función para comunicarse por gran parte de la comunidad científica internacional, ¿ok? Entonces, el inglés será el idioma de las comunicaciones, las finanzas y la tecnología porque se vuelve la oficial para los asuntos importantes. Por eso vale la pena preguntarnos, lo que nos lleva a la flecha anaranjada, ¿de dónde surge el idioma inglés? ¿Ok? Como les dije con anterioridad, surge de las islas británicas y de las invasiones germánicas a estas islas, lo que nos lleva a la flecha roja, que es la flecha que nos habla de las tres tribus germánicas que invadieron a las islas británicas, las cuales eran los jutos, los sajones y los anglos, ¿ok? Quizás en esta lámina se visualice mejor lo que les voy a decir a continuación. El inglés comparte raíces con el alemán, el noruego, el lituano, el francés, el español, el griego, el ruso y el polaco.
Unos 3000 años antes de nuestra era no existían estos idiomas. Solamente existía una lengua llamada proto-indoeuropeo, que se formó sobre las zonas actuales de Armenia o el sur de Ucrania. ¿Ok? No se conservan testimonios escritos porque posiblemente no poseía un sistema de escritura. El idioma inglés en sus fases más antiguas incorpora vocablos de dialectos celtas originales de Britania, así como el latín. ¿Ok? Es importante destacar el punto que nos indica la flecha amarilla y es el alfabeto rúnico. Antes de definir qué es el alfabeto rúnico, debemos partir de la etimología de la palabra runa. La definición de la palabra runa nos lleva al término nórdico run, vinculado a los misterios y a los secretos. También puede significar susurro, susurrar, entre otras cosas. El concepto se emplea con referencia a los símbolos o los caracteres que utilizaban los antiguos escandinavos para escribir en lenguas germánicas. Las lenguas germánicas pertenecen a la familia de lenguas indoeuropeas y las usan fundamentalmente los pueblos germánicos. ¿Okay? Un grupo de pueblos que surgieron en el norte del continente europeo, y esas letras llamadas runas también se utilizaron en las Islas Británicas. ¿Ok? En resumen, el alfabeto rúnico era como una especie de abecedario germánico. ¿Ok? Ahora nos vamos hacia la flecha fucsia. La lengua oficial del Imperio Romano era el latín. ¿Ok? Britania o las Islas Británicas fueron una de las provincias que perteneció en algún momento al Imperio Romano. Eso hace como 3500 años ya. ¿Ok? Entonces los romanos pues conquistaron por algún tiempo a Britania. ¿Ok? Por eso tienen raíces también latinas en el idioma inglés. Ahora nos ubicamos en la flecha azul, lo que nos lleva al año 1066. Ese fue el año en que los normandos conquistan las islas británicas y por lo tanto, con el paso del tiempo, las aristocracias normandas usaron el francés como idioma. ¿Ok? Antes que nada voy a aclarar ciertos puntos antes de continuar. ¿Ok? Escandinavia era el lugar de los vikingos. ¿Ok? Y bueno, hay una pequeña diferencia entre germanos y vikingos. Los pueblos germánicos son un grupo etnolingüístico más amplio que incluye a los vikingos, pero estos últimos, es decir, los vikingos, se destacaron por su actividad marítima y su influencia en la historia de Escandinavia y Europa occidental. ¿Ok? Los pueblos germánicos se identifican por el uso de las lenguas germánicas. Son un subgrupo de la familia indoeuropea. Bien. Los pueblos germanos se subdividen en varias categorías. Tenemos en primer lugar a los prerromanos. Ellos vivían en zonas germanas del oeste de un lugar llamado Rin, donde el Imperio Romano tenía una fuerte presencia y los romanizó. Por otro lado tenemos a los bárbaros. Estos se situaron al este de la zona del Rin y al norte del Danubio. Fueron protagonistas de las invasiones germánicas que contribuyeron a la caída del Imperio Romano de Occidente. Algunos pueblos germánicos notables fueron los suevos, vándalos, godos, visigodos y ostrogodos, francos, burgundios, sajones, jutos y anglos. ¿Ok? Aparte, tenemos a los vikingos. Los vikingos
son nórdicos o escandinavos y eran un grupo de navegantes, comerciantes, guerreros procedentes de Escandinavia, es decir, de Dinamarca, Noruega y Suecia. Su época de actividad fue entre los siglos 8 y 11. Las características de los vikingos son la exploración marítima, los barcos vikingos, los saqueos, el comercio y, bueno, su cultura y mitología en la cual destacan dioses como Odín, Thor y Freya. ¿Ok? Profesora, ¿y quiénes eran los normandos? Bueno, los normandos venían de una región llamada Normandía, que es una región del norte de Francia, ¿ok? Los normandos conquistaron Gran Bretaña y el francés se convirtió en el idioma de la aristocracia normanda y muchas de las palabras francesas de esa aristocracia se fueron agregando al inglés, ¿ok? Ahora nos vamos a ubicar en la flecha verde que nos lleva hasta el siglo XIV con el rey Enrique, ¿ok? Cuando el inglés sería el idioma oficial, puesto que es el idioma que hablará el rey con su corte. El primer rey cuya lengua es el inglés, ¿ok? A causa de ese reinado del rey Enrique, se consideró que el inglés hablado en Londres sería el que se implementaría como el estándar en todo el reino, sobre todo en los sectores más elevados de la sociedad. Además, la información que les voy a dar a continuación nos llevaría a la flecha de color amarillo mostaza o amarillo ocre, que nos lleva al rostro de William Shakespeare. Se dice que este personaje inventó, sí, como se escucha, inventó al menos 1700 palabras, incluyendo alligator, que significa caimán o cocodrilo, puppy dog, que significa cachorro, fashionable, que significa de moda o a la moda. Shakespeare colocó al idioma inglés como uno rico en palabras y culturalmente significativo. Y acá en pantalla se pueden visualizar algunas de las palabras que inventó el reconocido literato William Shakespeare, ¿ok? Ahora nos vamos a la flecha de color marrón. Al tener raíces latinas, anglosajonas y germánicas, el inglés es un idioma riquísimo. Se calcula que son por lo menos 750.000 palabras en su vocabulario. El diccionario Webster contiene 470.000 palabras, mientras que el de la Real Academia Española, es decir, la RAE más estricto, tiene solo 93.000. Ahora nos desplazamos hasta la flecha de color beige o marrón clarito, que nos lleva al rostro del reconocido Jacob Grimm. Sí, Jacob Grimm es uno de los hermanos Grimm, escritores de cuentos como Caperucita Roja, Rapunzel, Hansel y Gretel, Cenicienta, etc. Él fue el primero en formular una ley que recibe su nombre, la Ley de Grimm. Esto lo hizo en el año 1822. Tal y como se le conoce actualmente a la Ley de Grimm, esta explica cómo las consonantes oclusivas indoeuropeas, por lo general la P muta hacia la F, la T muta hacia la TH y la K muta hacia la H. Se mantuvieron tal cual en el latín y mutaron al evolucionar a la familia germánica. Este estudio permite entender cómo idiomas que tienen la misma raíz actualmente suenan tan diferentes. Acá aparece el ejemplo de la palabra hermano en el idioma indoeuropeo, también en el idioma latín, luego en el gótico y luego en el inglés, ¿ok? Cabe destacar que los hermanos Grimm eran lexicógrafos, literatos, escritores e investigadores, ¿ok? Acá en pantalla les dejo para que visualicen palabras del inglés que tienen origen vikingo y otras que tienen origen celta,
A continuación, les voy a mencionar algunos datos interesantes sobre el idioma inglés. La tierra de los anglos era conocida como Angul o Engle y su lengua se llamaba English, lo que le dio la denominación al idioma, es decir, cuando muta de English a English, ¿ok? Muchos de los celtas que vivían en Britania ante la llegada de los germanos emigraron hacia Gales, Cornualles y Escocia. Otro grupo se fue a la costa de la Bretaña francesa, en donde actualmente se habla una lengua también de origen celta, el bretón. De las antiguas nativas solo queda el galés, pues el cornish desapareció apenas el siglo pasado. Luego, en el año 900, llegan los vikingos a las Islas Británicas y durante un siglo aproximadamente, el dialecto sajón del oeste se convirtió en el idioma oficial de Gran Bretaña. Algunas muestras encontradas de esta etapa nos dan testimonio de que utilizaban el alfabeto rúnico, que ya sabemos de qué se trata, porque lo expliqué anteriormente. Además, años más tarde, algunos misioneros cristianos trajeron desde Irlanda el alfabeto latino, que sigue siendo hasta hoy el sistema de escritura del inglés. Así, el vocablo del inglés antiguo era la mezcla de palabras anglosajonas, algunas otras palabras de las lenguas escandinavas y del latín. Algunas de las palabras provenientes del latín se pueden visualizar acá en pantalla, como street, kitchen, cheese o vine. Además, hubo una etapa en la que los normandos, que formaban parte del grupo de los vikingos, Normandía es una región del norte de Francia, ellos conquistaron Gran Bretaña y el francés se convirtió en el idioma de la aristocracia normanda entre un tiempo atrás. Como los normandos solían tener sirvientes de origen inglés, los nombres de las carnes que se obtenían, se derivan del francés, como por ejemplo beef, pork, que uno se refiere al bistec, el otro a la carne de cerdo y así sucesivamente, con varios ejemplos, ¿ok? Estas raíces comunes hacen que en los idiomas diferentes existan muchas palabras similares llamadas cognados. Un cognado es una pareja de palabras que tienen un mismo origen etimológico, pero en su evolución y fonética y por lo tanto su ortografía es diferente. Es decir, los cognados son palabras parecidas en su escritura que tienen el mismo significado, ¿ok? Los cognados están formados por palabras de diferentes idiomas, por ejemplo, ángel y angel, actor y actor, cultura y culture, melodía y melody, opción y option, restaurante y restaurant, ciencia y science, entre otros. También tenemos los falsos cognados, conocidos también como falsos amigos. Son palabras que se escriben parecido pero no tienen el mismo significado. Un ejemplo de falso cognado es la palabra pretend del inglés, que significa fingir, no pretender. Como en español, que pretender significa querer algo. Por eso es un falso cognado. Se escribe muy similar pero no significa lo mismo, ¿ok? Más adelante, en los siglos XVII y XVIII, el rápido desarrollo del mundo científico empezó a cambiar la lengua inglesa, lo que llevó a la necesidad de crear nuevas palabras, como por ejemplo gravity, que significa gravedad, acid, que significa ácido, y electricity, que significa electricidad. Como Inglaterra se encontraba en un importante desarrollo científico, estos avances le acompañaron a la evolución del idioma, ¿ok? A partir del siglo XVI, el Reino Unido empieza a conquistar otros países, conformando un inmenso imperio británico.
El idioma inglés se propagaba por los 5 continentes, aunque ya no están conquistados países como India, Bahamas, Jamaica, Trinidad y Tobago, Bangladesh, Filipinas, Kenia, Malawi, Malasia, Nigeria, Sri Lanka y Tanzania utilizaban el inglés de forma oficial sin renunciar a sus lenguas autóctonas. Además de difundir el idioma inglés por todas partes, esto provocó el desarrollo de versiones locales y dialectos de la lengua inglesa y más palabras nuevas. La palabra barbecue, por ejemplo, del Caribe, barbacoa o parrillada, que significa a la brasa, mientras que zombie se adoptó de África. ¿Okay? En Singapur inventaron un nuevo tipo de inglés llamado Singlish, que también toma otros idiomas como el chino y el malayo. El vocabulario del inglés está aumentando a un ritmo de aproximadamente 1000 palabras nuevas y aprobadas por año, como por ejemplo OMG, que es la abreviatura de Oh My God. Por su expansión mundial, el inglés es el idioma oficial de las Naciones Unidas y del Comité Olímpico Internacional. En el Reino Unido, Australia y los Estados Unidos tienen diferentes maneras de hablarlo o dialectos y de escribirlo debido a la cultura e historia de cada lugar, incluyendo las lenguas de sustrato, que son las que se hablaban en esos lugares antes de la llegada de los colonizadores. Ventajas del inglés. Una de las mejores ventajas del inglés es su flexibilidad. Existen muchas formas de decir las cosas, además de otras ventajas como el hecho de que no usan acentos ortográficos como los que tanto nos hacen sufrir en español, ¿ok? Y eso que nosotros solamente tenemos un tipo de acento, los franceses tienen más, ¿ok? En inglés no existe el género gramatical. Una mesa no es la mesa o mal dicho, el meso, ¿ok? Es simplemente a table. Y los adjetivos calificativos son invariables en género y el número. Nice dog o nice dogs. Sin duda alguna, es una lengua fresca que se renueva continuamente y que permite ir al ritmo del desarrollo del planeta.